No sé qué hacer. Episodio número 5 ya. Se me estaba olvidando qué número era, pero es el 5. Anteriormente estábamos platicando de arquitectura y hoy toca economía. Estamos con Alfredo, mejor conocido como Economía para Todos. ¿Cómo andas? Muy bien, estimado. Gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Feliz de estar aquí. Pues sí, para hablar de economía, de todo lo que conlleva la carrera y pues de otras cuestiones que puedan estar interesantes por ahí. Y primero, yo creo que un buen punto de partida sería ver qué es la economía, ¿no? Porque creo que, no sé, bueno, vi que la economía a veces está una confusión de ver cuál es su objeto de estudio y muchas cuestiones así. Entonces, para empezar, ¿tú qué consideras que es la economía? ¿Cómo la definirías? A ver, dijiste algo muy bueno de qué es la economía y eso es súper común que la gente confunde economía con finanzas. Todo el mundo cree que nosotros hablamos de dinero nada más y esos son los financieros y Ok, al final de todo, las finanzas es una rama de la economía. Entonces, la economía, primero que nada, antes fue una filosofía, con el tiempo se volvió una ciencia. Entonces, nuestro objeto de estudio son las personas. Si nos ponemos técnicos a definir la típica, pues la del primer examen del primer semestre de cuál es la definición de economía, pues economía es la ciencia social. Es muy importante hacer énfasis en que no es una ciencia exacta, es social, que estudia el comportamiento humano. Entonces, estudiamos qué decisión toman las personas para enfrentar lo que es la escasez, o sea, mi necesidad o mi anhelo de satisfacer algo. Te ok. tengo sed, ¿qué hago yo como persona para satisfacerme? Entonces yo como economista analizo, bueno, las personas tienden a buscar una fuente de agua. Oye, pero actualmente existen los refrescos. Bueno, también la gente tiende a buscar refrescos. Oye, pero la gente también lo complementa con comida. Bueno, para la comida yo estudio su comportamiento, cómo lo relaciona con agua. Entonces hay muchas cosas que igual rodean esa decisión. Sí, Tengo sed y si veo agua, ahí hay agua. Pero si llega el de las paletas de hielo, que sabe que yo me pongo esa hora, bueno, el de las paletas de hielo es un agente externo. Entonces yo también tengo que estudiar al agente externo claro. que influencia en la decisión de la persona en satisfacer su necesidad de tomar agua. Entonces nosotros estudiamos todo el comportamiento por cómo nos afiliamos al dinero, en que cuál es el medio básico para que la gente pueda satisfacer sus cosas pagando con Sí. dinero. Entonces, como el dinero es el medio de transacción mayoritario, pues la gente tendemos a hablar más de dinero y la gente termina pensando que nosotros hablamos solamente de dinero, pero es falso. Porque, de todo, si empiezan, por ejemplo, en África, hay muchos pueblos que aún hacen el trueque. Ah, Entonces, claro, y ahí estaría los involucrada también la economistas, ese es su economía, dinero. aunque no haya dinero, sí. Si ese es su dinero, entonces yo analizo también ese comportamiento, pero en lugar de decir la moneda, bueno, la semilla, la piel que está intercambiando, pero es lo Claro, mismo en economía también. buenísimo. Porque entonces hay como una confusión ahí, digo, se puede prestar para una confusión entre solamente se enfoca en el dinero, pero no, se enfoca en cómo actúan las personas. Sí, Buenísimo. con todas las personas y luego eso es de la manera individual, o sea, cuando ya te vas a la microeconomía, o sea, microeconomía se Ujú. compone por las dos, o sea, desde empresas y personas, pero para la psicología vamos muy de la mano con la psicología. Ok, El comportamiento humano cambia cuando está en sociedad. Entonces, si te das cuenta, siempre es lo típico en diferentes programas que alguien se comporta, que el loquito o el asesino siempre está solo. Pero cuando está con toda la sociedad, ya se comporta más. O cuando la ujú. típica que estás hablando con tus amigos, dices algo que no dirías en sociedad, porque la gente Sí, se comporta diferente. Entonces, para eso también existe la economía macroeconomía, que es ya la economía de las ciudades y países, porque su comportamiento es muy diferente. ¿Qué digo? También entre los economistas nos dividimos entre escuelas, porque hay economistas que dicen, no, eso es mentira, puedes hacer uno con otro, pero eso es un tema que si quieres tocamos más adelante. buenísimo. Y bueno, digo, ahorita que ya tenemos delimitada qué es la economía, pues también saber un poquito de ti, ¿no? Platícanos un poco de quién eres, y sí, para también entrar un poquito en contexto.
Pues me llamo Alfredo Velázquez, pero como tú dices, pues me conocen como Economía para Todos. Soy creador de contenido en TikTok de educación y economía. Entonces, estudié en el Tecnológico de Monterrey Economía y empecé a hacer pues esto de de enseñar con videos, porque siempre fui como que el compañero oye, ¿me ayudas con la tarea? Sí, o sea, te la paso si quieres, sí, pero también necesito que entiendas porque en los finales no vas a saber cómo hacerlo. Sí, te Entonces, mis entiendo porque amigos con también yo era confianza, un sí, poco así. sí, con puras copias, pues no vas a entender para el final. Entonces, mis amigos tenían la confianza de decir, ¿me enseñas? Y yo, sí, date, o sea, no tengo ningún problema, vamos a quedarnos en la biblioteca hasta en la noche. Y siempre se me ha dado a enseñar, entonces me gustó muchísimo, pues yo me quedé ahí con ellos hasta que entendieran también la plática. Entonces, pues siempre se me dio y una amiga me dijo, yo no usaba TikTok para nada. Ok. Pues me dijo, oye, pues explicas muy bien. Me mostró un video de economía. Dije, o sea, está bien, pero, o sea, Yo está muy podría hacerlo complejo. mejor. Sí, sí, está muy complejo. A ver, solo es así. Yo tengo me gusta más explicarlo de manera que todos puedan entender, sin Ok. ponerme técnico, ni mamador con las palabras. Es esto nada más. Entonces me dijo, te entendí más a ti y mis amigos igual de, pues, ¿por qué no haces videos? Entonces, como el TEC, si hay alguien que está viendo que planea historia en el TEC te deja muchos proyectos de hacer un video. Le encanta hacer ese proyecto final. Hazme un video de esto. Entonces, como yo ya tenía práctica para eso, pues dije, pues ya más o menos sé hacerlos. Entonces empecé a hacer videos, me empecé a crecer, paso al negocio familiar también, cuando ya a trabajar, y además una fundación me contacta de que alguien le pasó mi contacto y saben que soy tech, entonces ellos están afiliados a la universidad. Oye, ¿me los puedes ayudar? Y yo, pues sí, pues terminé también colaborando con una fundación Buenísimo. en educación. Entonces, pues soy tabasqueño, no nací en ahí, nací en Veracruz, pero llegué a Tabasco a los 2 años. Entonces, soy tabasqueño. Sí. Soy tabasqueño. Viví en la Ciudad de México mis primeros semestres en la Universidad de Anáhuac, de la Anáhuac Norte. Muy buena, pero no era mi modelo de estudio ideal. Entonces me cambié al Tecnológico de Monterrey, que es el que más me adapté. Y pues cosas del trabajo de mi familia, pues me terminé moviendo a Monterrey aquí. Aquí ya resido desde hace como 4 años. Wow, ya tienes bastante Sí, de ya tiempo. tiene ratillo. O sea, quita el de la pandemia que no vale. Ya casi 2 años. Sí, sí, sí. Entonces, 3 y medio tengo aquí. Buenísimo, digo, ya tienes como una trayectoria muy grande en, en todo esto. ¿Y cómo fue que desde el inicio te decidiste por estudiar economía? ¿Sabías que era lo tuyo o cómo te decidiste? Esa pregunta me gusta que me la hagan porque muchos tienen en la prepa del no sé qué voy a estudiar. El último año de prepa, por ejemplo. O incluso en la universidad. El primer semestre es muy común que se cambien de carrera y no está mal. Pero yo desde secundaria, pues yo estaba metido en grupos religiosos de ayuda, ¿no? De lo de las misiones, oigan, vamos a este orfanato, vamos a esta casa de monjas, vamos a ayudar. Siempre me gustaba eso, así me educaron. Entonces, pues gracias a Dios yo crecí en una familia privilegiada, pero yo veía la diferencia económica y pues era un porque ellos sí, ellos no. Entonces, pero pues como todo morro secundaria no entiendes qué sucede. Sí, Entonces, pues empecé a averiguar en internet cómo funciona esto, por qué la gente gana menos dinero, por qué esto, por qué aquello. Entonces, pues yo quería hacer un cambio social. Empecé a colaborar con fundaciones, pero pues estaba ese hueco de, siento que tiene que haber algo más, porque fundaciones existen desde hace muchos siglos sí, hay muchas cosas no hay que siguen nada. igual. Entonces dije, ¿cuál es el problema? Y empecé a investigar sobre pues, el sistema, ¿no? Del famoso capitalismo. Ya tenía clases de historia, me empezó a interesar mucho más la historia. Entonces terminé descubriendo que entre la política y la economía son los que rigen el sistema. Entonces siempre fui muy malo para derecho y todas esas cosas de entender las leyes, que para mí todo suena igual. La ley, el artículo 12 suena igual que el 13, entonces no lo entiendo. Entonces dije, no, esto no me encanta y siempre se me dieron las mates. Entonces empecé a ver de economía y dije, está bien padre, esto es de las noticias que veo, ya las entiendo. Y aparte tiene mates. Y además tiene mates, que es lo que me gusta. Pues empecé a meterme más en el mundo de la economía y por ahí de tercero secundaria decidí
que si quiero tratar el tema de la pobreza, lo quiero hacer desde dentro, desde quiénes son los que rigen cómo se mueve la estructura. Entonces dije, no, pues economía. Y Guau, ya, ya pues dije la carrera. desde Sí, secundaria y toda la prepa te fuiste con la misma idea. sí, sí, siempre supe, aunque pues mi sueño frustrado fue estudiar astrofísica. Pero ese es como mi hobby, de que me gusta estudiar de esas cosas, pero para lo que yo siento que desde siempre es pues, economía. Wow. Ujú. Entraste a la Anáhuac, decías, entonces en economía fue lo primero lo que entraste. Sí, 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 en economía yo siempre estuve bien seguro desde que te empiezan a representar las universidades. Oye, ¿quieres hacer un plan de, no, el examen de vocacional? Ujú. ¿Quieres hacer? No, yo voy a estudiar economía. Yo estoy seguro que voy a estudiar economía. Oye, ¿pero quieres checar? No, yo quiero estudiar economía, yo estaba bien seguro. Y ya desde que empezaron a ver los papeles de la universidad, me pasaron el plan de estudios de economía. Sí, méteme ahí voy a estar. Entonces, Wow. yo tenía pase directo a esa universidad por mi prepa que está en el Cumbres. Entonces, yo tenía pase directo. De todos modos, haces el examen para ver si sacas beca. Entonces, sí, yo estoy aquí segurísimo. Y cuando me pasé al TEC, lo mismo. Sí, yo voy a economía. O sea, nunca he tenido el planteamiento de cambiarme. Wow. En los primeros semestres, bueno, en general toda la carrera, ¿cuáles son las materias que, digo, yo sé que igual y mencionar todas las materias que llevaste pues está difícil, ¿no? Pero a grandes rasgos, Ajá. ¿cuáles son las materias que llevaste? Pues se puede decir que son muchas, como mencionar todas, pero no, como que todas son lo mismo, pero como mate 1, 2, 3, 4, 5, o sea, se estructuran bajo lo mismo. Okay. Por ejemplo, es esencial que lleves historia, tanto historia económica, o sea, la historia de cómo los países han pasado económicamente, e historia del pensamiento económico, de cómo las escuelas económicas se crearon, porque hay diferentes ideologías económicas. Entonces, esas son elementales, matemáticas básico, como Sí, toda la carrera llevas de cajón. matemáticas. Y tenemos mate en general y matemáticas para economistas, porque como ingeniero, pues ves otro tipo de aplicación matemática Sí. y cosas más avanzadas, obviamente. Nosotros como economistas no necesitamos tantas cosas, ¿no? O sea, estamos aplicados a nuestros modelos que no exigen tanto nivel matemático. También ves economía general al inicio. Ujú. No te los empiezan a dividir tanto, solo que estás empezando a tantear el terreno. De ahí ya te pasas a microeconomía, que es la economía de la empresa, y macroeconomía, la economía de los países. Y desde ahí te empiezas a cada vez escalar a las derivadas, macro 1, micro, macro 1, 2 y 3. Y de ahí te lo dividen más, que si en microeconomía es la empresa general, bueno, ahora llevas teoría del consumidor. Ahora solamente te vas a enfocar en el que consume. Ok. Y después vas a llevar teoría del que vende. Entonces, cada vez te metes más específico, pero sigue siendo microeconomía. Sí, sigue siendo el enfoque. Y macroeconomía, lo mismo, llevas macro 1, 2 y 3, o sea, macro avanzada, y después llevas teorías monetarias, o sea, macro también, Sí, te vas solo un metiendo. gramo específico. Y así te vas, llevas estadísticas, obviamente, estadística 1 y 2, y una vez que ya estás muy avanzado, tienes la famosa materia econometría, Ok. que es así, si me va a ver un estudiante de economía, aguas con esta, porque esta es la más importante de toda la carrera, porque ya vas a usar estadística, matemática, microeconomía y macroeconomía para esa materia. Ya Ah, es la ya es todo. aplicación de esas 4. Si no entiendes las 4, no puedes cursar esta, Ujú. porque ya vas a aplicarlo todo. Entonces es la famosa materia filtro que muchos la truenan y cosas así, que es la más importante, y aquí decides si realmente quieres ser economista o no. Guau. Entonces todas las demás materias se derivan a lo mismo: estadística, mate, micro y macro. Guau, no, pues. Digo, yo pensé que iban a haber como muchas más, pero sí, de manera muy general sí se entiende como todo el recorrido de la carrera. ¿Tú cómo, o no sé si percibas que los estudiantes, tus compañeros que tuviste, o en general, haya un perfil específico para quienes estudian la carrera? ¿Cómo
lo considerarías tú al perfil de quien estudia economía? Sí, fíjate, ahorita que lo pienso, sí Sí, tenemos un perfil específico, también depende de la universidad. O sea, sí, claro. es el emprendedor, el puedes, mente de tiburón, y todo eso, ¿no? Eso sí es una realidad. Muy competitivos más que nada, pero como economistas en general, como antes era una filosofía, Ok, y el famoso cliché de que decimos para todo depende, es que es muy cierto, porque como tienes que analizar la perspectiva buena y mala de todo para decidir, porque como economista tengo que ver todas las variables posibles, por todo lo que te conté de todo lo que influye, sí, que me hagas una pregunta muy ambigua, pues tenemos que analizar, sobreanalizarla y es un, pues depende. Entonces, alguien te puede hacer una pregunta muy específica, pero nosotros ya nos volvemos pues sobreanalízala. O sea, nos volvemos más analíticos. También tenemos un perfil más frío. ¿En qué sentido? Es muy típico que te digan la ética y la moral no es una variable en la economía. ok, Suena muy feo, pero es cierto. Se considera, pero no hay un modelo matemático que te diga, ay, agregas beta como moral. Porque yo mexicano puedo tomar como algo moral, pero en China no. sí, Entonces, mi moral me dice que yo tengo que tener 10 clientes para pagarle la escuela a mis hijos, pero es que él también. Entonces, pues la moral diría que mitad y mitad, pero oye, yo me estoy esforzando más, ¿cómo implica la moral aquí? Entonces, muchas veces nos preguntan cosas de ¿cómo lo ves esta política? ¿Estuvo muy en mal? Pues no, o son sea, cosas que pasan. son cosas que pasan, tienes que pensar más el análisis, al final todo es el bien común, entonces nos tenemos que volver hasta cierto punto muy fríos, muy analíticos, nos volvemos muy filosóficos, porque como era filosofía, pues Sí, empiezas a cuestionar todo el sistema, entonces andamos más metódicos y ya no vemos tan a embarrar tan exteriormente las cosas. Entonces sí tenemos este perfil de que nos ponen como, ay, son como unos robots sin sentimientos. Pues no, pero es que es un poquito más profundo esto, no solo es dinero, o sea, también depende de la escuela. Te digo, hay sí, unos que son muy adictos al dinero porque el dinero se mueve todo. Hay otros que no, importa más el bien común, no, y es que importa más esto. Entonces, entre nosotros sí tenemos muchas peleas. O sea, esa parte sí es cierto, que ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo porque como es filosofía, no hay ningún filósofo que le pueda decir a otro, tú estás mal porque sí. O sí, sea, no no hay me nadie puedes que tenga comprobar una nada. verdad absoluta. Sí, no hay nada que hay una verdad absoluta, entonces ni entre nosotros podemos decir mi ideología es la correcta. Wow, bastantes cosas. Mente de tiburón, por supuesto. Sí, que me toca que me digan, ¿eres así? No, yo no, yo soy más humanitario. Entonces, no. Ahorita que mencionabas acerca de las materias que llevabas y en las aptitudes que tienen más o menos de la filosofía, la historia, ¿qué tanto se meten en, primero en la historia, porque también te iba a preguntar de las matemáticas, qué tanto se meten en historia, en cuestiones de historia universal y tal, y pues en qué tan profundo está ahí? Demasiado. Ahora sí que un economista que no sepa de historia no es economista. Porque, pues mucha gente no entiende la importancia de la historia, incluyéndome en su momento, ¿no? En secundaria. Antes de que me interesara, yo le decía a mi madre, ¿para qué estudiar historia? Son cosas que ya pasaron, ¿qué importa? Entonces, una vez entiendes que la historia registra los errores que cometiste. Entonces, como economista, si existe, por ejemplo, la típica pelea del socialismo, y el argumento es, históricamente, el socialismo no funciona. Entonces, si no sabes por qué no funcionó, no vas a entender en qué es el socialismo, porque tienes que saber la historia del socialismo y del país que lo implementó Claro, y de todos los países alrededor para que hicieran que no funcionara. Entonces, si no te sabes la historia de Rusia en ese momento con Ucrania, Alemania, Francia, Inglaterra, y no sabes cómo funciona tu propia historia mexicana, ¿cómo vas a entender o apoyar un movimiento de ideología si no sabes cómo se construyó tu cultura, ni la de ellos, en qué tienen en común, y adoptar la situación para que en un futuro, de acuerdo a tu conocimiento histórico de, mira, maybe va a pasar esto, ¿cómo vas a plantearte un futuro para sí. eso si no sabes cómo pasó?
o cómo puede pasar. Entonces, sí tenemos que estar muy metidos en la historia sin la obsesión de decir es que esto pasó antes, porque estarías cruzando la línea entre ser objetivo y caer en la falacia de no porque le pasó a él, te va a pasar a ti. Sí. Porque tú no eres ruso, tu cultura no es rusa, tu gente no se comporta como un ruso. Sí, son Entonces, contextos muy distintos. sí, son contextos muy distintos, tómalo en cuenta, pero no te obsesiones. Entonces, tienes que saber mucho de historia objetivamente. Entonces, en mis videos yo estoy haciendo un resumen de todos los presidentes y en su momento lo hice, pero más corto, cuando tenía pocos seguidores y solo podía hacer videos de 1 minuto. Entonces, Porfirio Díaz, pues es un presidente muy polémico, porque unos dicen que era tirano y otros dicen que es el mejor presidente de la historia, y todos te dicen, es que no hay no respetar los derechos humanos. Entonces, yo como economista, historiador, y frío lo que te comenté, a ver, es que en esos tiempos no existían los derechos humanos. ¿Cómo me puedes decir que los faltó si no existían? Existieron porque después de él, en la revolución, en la constitución del 17, los implementaron. Ahí ya puedes decir, a raíz de esta tiranía, pero para él era común, no normal, pero común. Entonces, si no sabes cómo nacieron los derechos humanos, no me puedes reclamar de que no los respetaba porque no habían. Entonces, no me parece la esclavitud, obviamente, pero bajo un contexto histórico no lo puedo poner como algo malo porque no había. Entonces, y alguien ya construyó su argumento bajo la ignorancia de un tema, que es la historia de los derechos humanos. Entonces, tienes que saberte hasta de otras cosas la historia, de cómo estaba compuesta para llegar a lo que tienes ahora. Entonces, sí estamos muy metidos con ese tema. Claro, me imagino que ya a nivel aplicado en la economía, cuando un país aplica, no sé, cuando quiera dirigir su economía, pues claro que tiene que ver la historia de otros países o de su misma historia. Entonces ahí siento que también se ve muy reflejada esta parte. Sí, para todos. O sea, no puedes decir de un país es que le funcionó. ¿Y por qué le funcionó? ¿Y por qué crees que te va a funcionar a ti? Entonces sí, tienes que saber las dos la cara de la moneda de él, la tuya y la que cómo serían juntas esas dos cosas. Entonces son como 3 caras que tienes que imaginar. Sí, claro. Ahora, en su contraparte de las matemáticas, digo, no sé, contraparte no sé si sea la palabra correcta, pero por otro lado con las matemáticas no sé si para alguien pueda llegar a ser un impedimento, pueda llegar a dudar de estudiar la materia por las matemáticas. Entonces, en cuestión de las matemáticas, ¿cómo está? Se profundiza muchísimo, digo, hace rato me comentabas que no tanto como en otros lados, pero sí, ¿cómo está ahí? Sí, o sea, no son matemáticas nivel ingeniería, obviamente, o actuaria, que ya son mates muy avanzadas para androides, diría yo. Pero sí tienes que tener un gusto por las matemáticas, porque lo vas a llevar siempre. No un nivel de profundidad como te comenté, de los ingenieros, pero sí tienes una abstracción diferente. ¿A qué me refiero? El ingeniero, todo es muy cuadrado. La formulita es así porque ellos tienen leyes y teorías solidísimas porque es una ciencia exacta. Lo nuestro, como es una abstracción subjetiva, tú ves un modelo matemático, pero puede ser otra cosa. O sea, te puede decir que Juanito va a consumir tanto matemáticamente, pero con mi teoría es pero tal vez no, porque entonces te tienes que saber deslindar de lo exacto, pero también poniendo los pies sobre la tierra. Ok, mínimo, lo más probable es que sea esto y de ahí me muevo. Sí. Entonces sí tienes que tener un amor a las matemáticas y al comprenderlas más que nada, porque como todo niño que se quiere aprender todo de machetazo y no se le pega, es porque no las entiendes. Entonces tienes que saber mate, ahora sí que manual, tienes que saber leer e interpretar las matemáticas para solo entonces decir, sí puedo estudiar economía, porque lo vas a tener siempre y cada vez más complejo sin rozar el punto de los ingenieros. Entonces sí es un básico, saber mate y que te guste. Sí, claro. En cuanto a las habilidades en general que pueda tener un estudiante de economía o un economista,
¿cuáles consideras que podrían ser? Ser muy observador, creo que se me hace el más importante, que sepas observar bien las cosas, porque, como te digo, todo lo que tienes que ver, velo desde un punto más profundo. Entonces, por ejemplo, el tema del presidente es polémico, haga lo que haga. Si estornudó, es que como estornuda de esta manera, no se tapó la nariz, no usó un pañuelo, es que no entiendes que entonces se divide mucho, pero tú tienes que tener la capacidad de entender más allá del discurso típico. Entonces, si no eres bueno observando la profundidad del Estados Unidos imprimió más billete, más dinero, ¿por qué? A ver, posiblemente hizo Tienes que ser capaz de tener un análisis muy profundo por ti mismo. Además, te puedes guiar en alguien. Nunca está mal preguntar o equivocarte, pero tener la iniciativa de por qué, de observar, de buscar toda la posibilidad de encontrar un análisis, porque en la política y en la economía nada es casualidad. Todo hay un, sobre todo en la política, todo hay un porqué. Entonces, si no eres paciente, analista y objetivo es de los más importantes, ser muy objetivo. Porque, por ejemplo, en mis videos, gracias a Dios, mi comunidad me ponen mucho, eres muy objetivo, es que tengo que ser objetivo, porque tengo que ver todas las áreas posibles de pues maybe sí, pues maybe no. O sea, las cosas, el número es verde o es rojo. Sí. Es que me gusta el verde, a mí no me importa, el número es verde o rojo, yo necesito resultados. Entonces, si no eres capaz de deslindarte mucho de esas cosas que te pueden mover tus pronósticos, o sea, que te sesguen, no vas por aquí. Entonces, y tienes que ser muy consciente que lo que te mencioné de la ética y la moral, tienes que aceptar muchas cosas crudas. Por ejemplo, un médico que tiene que aceptar cosas como la muerte, las enfermedades terminales, todo eso, y decirle a un paciente, oye, ¿sabes qué? No, ya no la armó. Es complicado. Entonces, si el médico no tiene el corazón para hacerlo, pues pregúntate si puedes ser médico. Sí. Lo mismo aquí, si no eres consciente de ver que, por ejemplo, el tema de la pobreza, de entender que siempre va a existir, dices, su madre, pues ni modo, bueno, tengo que entender cómo hacerlo lo menos posible o entender tu realidad. Entonces hay muchas cosas que dices, pues ni modo, deslindarte de las cosas emocionales porque la economía no va a la ética y la moral. Entonces te me hace muy importante esos puntos. Ser objetivo y observador, buenísimo. Ahora, en cuanto a los... Bueno, ¿qué recomendarías tú? No sé si haya algo que pudieras recomendar para alguien que puede llegar a estar interesado en la carrera y que se quiera preparar. A lo mejor estudiar algún libro o buscar de algún lado. ¿Qué pudieras recomendar? Pues mira, es igual me la preguntan mucho de, oye, tengo muchos estudiantes y me encanta ver cómo me ponen, quiero empezar la carrera, y dice, sí, nene, y todos pasamos por eso, venga, la emoción, la ilusión. Es muy importante empezar con libros básicos de economía. No te puedo decir que uno de macroeconomía avanzada porque ni vas a entender el término desde el inicio. Entonces, el típico que te ponen en casi todas las universidades es el de economía de Parkin, es el que cada rato pongo en mis videos. Cuando cito a alguien para corregir o para aconsejar, cito ese porque es de fácil acceso y de fácil entendimiento. Eso ya es en un área económica, solamente económica. Si quieres como que te expliquen economía para todos, ahora sí, claro. Digerible para todos, cualquier video de YouTube te lo puede explicar. Preguntas puntuales como ¿qué es la micro? ¿Qué es la macro? ¿Por qué se imprimen más billetes? ¿Por qué no? ¿Qué es la inflación? ¿Qué son los temas que suelo tocar? Sí. De preguntas típicas que uno se hace. Pero también hay libros de historia económica general. Por ejemplo, la típica pregunta de ¿qué hace que un país quiebre o le vaya mal? Bueno, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que son de 2 Nobel de economía, pero es historia con economía, política, pero nunca tocan términos extremos. O sea, te dicen, por ejemplo, tocan un punto muy importante de México con Estados Unidos. Ves que hay ciudades fronterizas de Estados Unidos con México, y que en la parte de Estados Unidos todo es prosperidad y en la de México todo es pobreza. Entonces te dicen que, oye, pero comparten la misma cultura, comparten el mismo clima, las mismas personas, solo es el uno, porque uno está pobre y el otro no. Sí. Entonces nunca usan terminologías
más allá del tiempo, te lo dije casi casi como lo es. Entonces, ese te ayuda a comprender muchos términos económicos o muchas críticas económicas y políticas de una manera como un libro de historia, pesado porque es de historia, obviamente, no es como que vas a ver guerras así como en El Señor de los Anillos, pero académicamente es muy bueno para comenzar. Ya si empiezas a adentrarte más al lenguaje económico, bueno, ya ponte a leer a Stiglitz del precio de la pobreza, que ya usa términos muy exactos. Hay otro que se llama Economía para la Manipulación, que es como el marketing nos mueve la cabeza a todos de cómo las empresas crean una necesidad que no tenías de, pues yo no quiero el nuevo celular, pero ahora no sé por qué lo quiero. Sí, porque tienen un montón de mañas, ¿no? Sí, el marketing es lo que mueve a todo el mundo también. Entonces ese libro te lo explica con ejemplos históricos, pero sin entrar en terminologías. O el de portarse mal, que es de economía conductual, mismo de cómo se comportan las personas en la economía, lo mismo, sin entrar en términos complejos, pero ella te pide un poco de más conocimiento de leyes, pero por ver cómo se comporta el libro. No lo puede leer cualquier persona. Obviamente un economista lo va a interpretar más. Pero hay muchos libros, sobre todo YouTube. YouTube es muy infravalorado. Cada vez lo valoran más los estudiantes, más que nada de la tarea de, ay, métete un video de YouTube de el marxismo en 5 minutos y ahí está. Ahí está justamente lo que necesitabas. Y son muy puntuales, son muy buenos. O sea, muchos hicimos las tareas ahí. Te necesito algo rápido o para un debate rápido y ese video te lo explica sencillo. O sea, necesitas saber esto. Bueno, ¿qué es esta palabra extraña? Bueno, la busco en Google y ya. Sí, claro. Pero el punto es tener la iniciativa porque en la universidad pues todos somos autodidactas. Ya no es un, ay, profe, no me lo enseñó. Nene, tienes internet, hazlo tú. Entonces que se vuelvan adictos a YouTube y a Economipedia. Es una página igual de internet que si pones inflación, Economipedia, es como un diccionario técnico de economía. Y te lo explican, bueno, definición técnica. En pocas palabras, pum, te lo ponen después entendible. Aplicaciones, pum, ejemplos, pum. Sí, muy sencillo, muy rápido. Estaba buscando economía, busqué economía en Google y fue Economipedia donde encontré una definición. Sí, Economipedia lo usamos igual mucho los estudiantes, los profesionistas y todo, hasta la tesis te lo aceptan con Economipedia. Entonces, y para mis videos igual los uso mucho. Si una cita rápida, listo. Porque es diccionario técnico y se vale. Igual estaba viendo que lo que mencionabas en muchos de tus videos de TikTok, tocas un montón de temas de conceptos económicos que en verdad los explicas rapidísimo, son bastante claros. Entonces yo creo que ahí también hay una gran fuente de información. Incluso mencionabas, por ejemplo, en alguno de la típica duda por qué imprimir más billetes no soluciona los problemas. Y sí, debo confesar que yo también lo llegué a pensar alguna vez. Pero sí, hay muchos videos que tienes en que explican muchos conceptos, entonces considero que también es una buena fuente de información. Ahora en cuanto a ya un poquito terminando la carrera, ¿hay prácticas? ¿Cómo está la cosa ahí a punto de terminar la carrera con las prácticas? Las prácticas profesionales. Pues como todos, ¿no? Estás como en sexto semestre y puedes ya empezar a postularte en las bolsas de trabajo como practicante, obviamente consciente de que no te van a pagar el salario de un empleado. O sea, vas a practicar nada más, ni modo, vas a ser explotado, pero pues ya que es parte de aprender. Entonces, pues hay diferentes ramas. Algo muy importante de la economía es que puedes pasarte a una rama política, porque vas pues muy de la mano de derecho y todo eso. Sí. Entonces te puedes ir por ahí, te puedes incluso ir a un despacho. Y usualmente muchos que terminan la carrera de economía empiezan la de derecho. Y muchos que estudiaron derecho, pues empiezan su segunda carrera en economía, que van súper de la mano. Siempre nos peleamos, pero vamos de la mano. Luego te puedes ir con los financieros, puedes ser economista financiero también. Entonces te puedes ir a un banco, empezar a ser analista, obviamente de cosas, de carpetas sencillas, porque pues es dinero de la gente del banco, no te van a andar moviendo tanto. Te puedes hacer full economista, que te puede contratar, no sé, por ejemplo, a mí me iban a contratar Gear, creo que era la empresa, los dueños de food, de los embutidos, de varios pueblos acá de Nuevo León. Entonces me iban a contratar como analista de la demanda.
Entonces tú vas a empezar como que el jefe de la cadena de suministros, empiezas a calcular, bueno, el súper de aquí, de Constitución, te manda tantas toneladas cada cierto tiempo, es tu presupuesto, aquí va a llegar tanto precio, mejor véndeselo la mayoría de una vez y empiezas con los cargamentos, empiezas a hacer todos los cálculos de la cadena de suministros. Entonces, pues, sí, muchas cosas, pero pues cosas normales de la vida. Entonces, puedes irte también a analizar la demanda de diferentes empresas, no solo de embutidos, de lo que tú quieras. Puede ser, te puedes ir al área de la educación, que es también por la que yo me inclino mucho. Muchos economistas terminan educando en cualquier institución, porque pues como que igual es un patrón que tenemos los economistas, el gusto de enseñar, porque como la carrera te ayuda a ver mucha perspectiva de la vida, muchas noticias que dices, esto significan, sí. Y ahora ya lo entiendo, bueno, te enseño. Entonces termina siendo como que un gusto que le agarras a enseñar, a educar. Entonces igual termina siendo por ahí, o en la política te puedes ir también a los directivos de algunos partidos políticos en los que deciden, oye, yo como candidato te voy a prometer bajar los impuestos. ¿En qué te basas? En que mi analista me dijo que que si la gente tiene menos impuestos ganaría más, entonces también te puedes ir por esa parte de la política. Entonces tenemos mucho campo de donde ver. O igual te puedes dedicar a lo académico de yo voy a seguir investigando algo, quiero crear una teoría de funcionamiento, entonces te puedes diversificar en demasiadas áreas, siempre y cuando encuentres la empresa. O sea, si necesitas cumplir tus horas de servicio, no te puedes poner mucho los moños. O sea, sí. Si me contratan para esto, bueno, yo sé de esto, voy para allá. Necesitas terminar tus horas, pero todo es práctica y es ver lo que te va gustando. Antes de este semestre ya medio sabes qué te gusta. Ok. Sí, porque la economía abarca un montón de áreas, ¿no? Y justo también eso es algo que te quiero preguntar. ¿Qué áreas abarca la economía? Mencionabas, por ejemplo, la microeconomía, la macroeconomía. Y bueno, yo, por ejemplo, que llevé una materia de economía, igual una repasada en la prepa, también mencionaban la economía internacional y la economía del desarrollo. Aparte de esas, ¿qué otras hay y más o menos en qué consiste cada una? A ver, hay muchísimas áreas, muchísimas, o sea, puede estar la de la innovación, por ejemplo, buscar nuevos métodos de implementación económica. Ejemplo muy preciso, economía de la felicidad. Okay. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces, yo estoy leyendo justamente el libro de eso, de la economía de la felicidad. Entonces, se refiere en yo como persona estoy adaptando qué cosas para satisfacerme a mí. Por ejemplo, el Starbucks o las primeras escaleras eléctricas en Puebla, en Tlaxcala, perdón. Entonces, el tlaxcalteca estaba viviendo tranquilamente con sus escaleras normales. Él era feliz. Le pones la escalera eléctrica una, dicen, oye, qué padre está esto. ¿Por qué no tengo más? Entonces, no puedes anhelar lo que no conoces. Ahora que ya conoces algo, ya te hace feliz y quieres más. Entonces se llama curva de indiferencia. Que yo estaba feliz aquí, conozco algo más, ya estoy acá. Ahora nada que esté abajo de esto me va a satisfacer. Sí. Entonces, la economía de la felicidad es ¿qué es lo que va a hacer a la sociedad futuramente feliz? Puede ser algo que no se ha inventado, puede ser algo que ya no exista, pero si lo regresó, sí, lo famoso vintage que se puso otra vez de moda, es ¿qué es lo que hace a las personas felices? Los objetos o un estilo de vida. Que eso también va de la rama con la psicología. Entonces también tienes tu área psicológica, tu área ecológica de la economía verde. Oye, ¿por qué cosechar o tener 100 vacas y matar 90 y desperdiciar 10? Si puedes tener 80, mata 70 o 75 y desperdicias solo 5 y las 20 que dejaste de hacer y es un superávit. Ya lo puedes hacer después y poco a poco vas haciendo tu cadena para que cada vez te vaya costando menos. Y así, no sé, reduces la explotación de los animales, la tala de árboles, empiezas con el reciclaje y eso al final todo es dinero que te ahorras. Entonces también está esa área, el área verde, el área política, el área de solamente dedicar las empresas a sacar empresas de la pobreza o a innovar. Oye, es que a mí me encanta que los países
que estén abajo tengan mejores políticas. Bueno, me voy para allá. Entonces tienes demasiadas áreas. Me encanta que las personas sepan manejar su dinero. Bueno, me voy como asesor financiero personal. Entonces te vas como personal nada más. Entonces tienes de todas las áreas. Casi de todas las áreas. Wow, son un montón. En cuanto al trabajo, porque ya que hay un montón de áreas, debe haber un montón de lugares donde se pueda trabajar. Me imagino que son muy similares y los mismos en muchos casos que los de las prácticas. Pero, por ejemplo, me imagino que también se puede trabajar en Banco de México y muchos otros lugares. ¿Cuál sería el campo de trabajo del economista? Del economista usualmente son los bancos, por lo regular, porque además es lo más fácil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si puedes meter a un economista como en una empresa para administrarla, pero para eso se creó la administración. Entonces, el administrador sí está más especializado porque solamente se enfocó en administrar. Entonces, al administrador no le pongas de macroeconomía porque, nene, yo me concentré en administrar. Entonces, usualmente va a ganar la administración al economista ese puesto. Oye, el economista se quiere ir al banco, análisis financiero, es que hay un financiero que solamente se dedicó a las finanzas. Sí. Entonces, todos esos tipos de carreras que derivan de nosotros se volvieron como las especialidades. Entonces, yo como economista tengo un conocimiento de todos ustedes. Obviamente ustedes me superan porque se especializaron, pero si salimos más allá de tu espectro, yo soy el que más sabe. Sí. Entonces, usualmente somos en los bancos o en la política, porque el de derecho lleva economía, pero uno nada más. Sí, una o dos materias. Sí, es muy superficial. Y viceversa, el de economía lleva 1 o 2 de derecho nada más. Entonces, yo sí necesito de ti y tú sí necesitas de mí. Entonces, ahí nos vamos a complementar. Entonces, usualmente son bancos y algún área de la política si te quieres meter, o la educativa, el economista es el economista. Mencionabas también, por ejemplo, de la investigación, ¿no? Bueno, la investigación, como en todas las áreas, estás por tu propio lado, o sea, nadie te la quita porque eres tú. Entonces, tú quieres investigar, bueno, te afilias con alguien o lo que tú quieras, pero eres tú contigo mismo. Y si quieres ponerte con una universidad, bueno, va, pero ahí sí, básicamente, si tienes una buena propuesta, eres tú nada más. Ya, buenísimo. Pues digo, creo que ya cubrimos bastante de lo que es la carrera. Muchísimo. Y ya para ir terminando un poquito más o menos, ¿qué consejos y qué recomendaciones le podrías dar a alguien que estudie economía? Y sí, que estudie economía y que a lo mejor, o que puede estar pensando en estudiar la carrera. Mira, esa pregunta creo que me la hacen en todos los videos y en todos los en vivos que hago, y siempre para mí la respuesta va a ser la misma para todas las carreras. Si tú sientes que naciste para esta área, que te consideras bueno, te consideras y hay un reflejo de que lo eres, ¿no? O sea, puedes decir, yo soy bueno, pero sacas puro 3 y 2, nene, o sea, no eres bueno en esta área, o sea, tampoco hay que forzarla. Entiendo que existe el esfuerzo uno mismo y mejorar, pero también hay que ser realistas. ¿no? Sí, hay que ser realistas y objetivos en el área. Entonces, si te ves trabajando en eso en un futuro y no aprenderlo por aprender, mejor solo tómalo un hobby si solo quieres hacer eso. Entonces, en todas las áreas, te gusta, te ves trabajando en ello, eres bueno y eres paciente más que nada, como todas las carreras tienen su dificultad, date economía, pero embárrate un poco más antes, porque muchos llegaron en la carrera, me acuerdo en mis primeras clases, que gente ni sabía que eso era economía. Lo que te platiqué, que lo confunden con finanzas. Ok. Entonces se terminaron moviendo a finanzas o a las áreas derivadas porque no tenían ni la mínima idea que esto era economía. Sí. Entonces, pues, ¿qué esperabas? Entonces, al final de todo, eso es un semestre perdido y dinero que usar para cambiarte de carrera. Entonces, y obviamente la mentada de madre de tus papás seguramente, de oye, estás inmenso, ponte a investigar antes. Entonces, tienes que estar muy consciente de lo que vas a decidir y ser muy objetivo contigo mismo, muy honesto. O sea, de sí me gusta. Vas a tener altas y bajas, como todos pasamos de me encanta, si es lo mío, llega un examen duro, dices, qué horrible, ya no me gusta.
no es lo mío, o un tema que no te gusta. No todos los temas te van a gustar. O sea, a mí no me gusta la microeconomía, yo estoy más de macro. Ok. Pero pues ni modo, me tocó dedicarme a la micro. Por lo pronto, pues ni modo, o sea, tenemos altas y bajas todos, lo que nos gusta, pues ni modo, toca esta etapa de la vida o este tema en el parcial, ya pasará, ya tendrás más oportunidades de ver otras cosas, tranquilo, estás empezando, porque es la típica de los estudiantes universitarios, te quieres tragar el mundo y ya llevas 2 materias y ya crees que eres economista. No, 2 cachetaditas, aguántala. Todavía no sabes lo que es, espérate. Sigue avanzando un poco más, cada vez vas a saber más, sí, pero aguántala, sigue consultando. Oye, está bien, le digo mucho en mis videos, investiga antes de decir algo, porque pues, no vaya a ser que estás viendo la definición primordial, pero ya que te ponen algo más avanzado, es que no es así, es esto. Entonces, me quedé aquí, pero mejor investigo, sigo aprendiendo y consciente de que puede cambiar. Como no es exacta esta ciencia, Sí. puede ser esto y mañana se llama otra cosa. Entonces, como la medicina, siempre estás estudiando, siempre estás viendo el comportamiento y que te gusta leer noticias, más que nada estar actualizado. O sea, Es importante también, ¿no? que tengas ese hábito de estar actualizado. Es lo más importante en la carrera. En ese sentido, si tuvieras que resumir a toda la carrera en solo 3 palabras, ¿cuáles serían esas palabras? En solo 3 palabras. Cambio, desarrollo e igualdad. Cambio, desarrollo e igualdad. Sí, son las 3 palabras que yo usaría. ¿Por qué? El cambio, por como te platiqué, siempre estás en un constante cambio y puedes estar cambiando, pero no avanzas. Aquí entra la parte del desarrollo. Ejemplo muy concreto, Egipto. Egipto, todo el mundo cree que wow, por las pirámides, pero Egipto tuvo un periodo de más de 4 siglos, los que no dio más, o sea, no avanzaba, no producías tanto, no avanzabas como sociedad, nada, porque aunque cambiabas de presidente, gobernante, venía alguien que era lo mismo, Ya. un dictador o algo así. Entonces sí cambiaste, pero no te estás desarrollando, no estás yendo más allá. Es que ahora soy izquierdista, ahora soy derechista, ahora soy del centro. Sí, pero solo estás cambiando de equipo de fútbol. ¿Por qué no innovas? ¿Por qué no propones algo diferente o ayudas o algo? O sea, no solo es cambiar, tienes que estar muy abierto al cambio, pero si el cambio no va con el desarrollo, No tiene sentido. no tiene nada sentido. Y lo de igualdad, pues yo soy muy humanista. Entonces, hay algo que la gente no entiende, con todo respeto, sobre todo a la gente de la derecha, de la extrema derecha, más que nada. No puede ser, o sea, sí somos individuos, cada quien está en su asunto, casi, todos tenemos que respetar al uno al otro, pero se les olvida que vivimos en una sociedad y el bien de la sociedad es el bien individual. Si tú estás bien, todos a la larga están bien. Pero si tú estás mal, todos a la larga pueden estar mal. Entonces, si tú tienes un mal día y vas a molestar al otro, pues ya le amargaste el día también. Sí. Eso es de que estás vas al Burger King y el que te atendió anda de malas y ya te andas contando, es que este güey me atendió súper mal y no lo cuentas a alguien. Todo el día. Te arruinó todo, ¿no? Hasta tu comida te sabe mal. Entonces, pero pues que si haces el del Burger King, pues en la mañana para salir a trabajar le mentó a la madre de su esposa a su esposo, o está pasando por una crisis económica, y dices, pues chale, pues tampoco lo están ayudando a él, y todo se vuelve una cadena. Sí. Entonces te pones en el lugar del otro, más empatía e igualdad de, pues, quizá tuvo mal día, oye güey, ánimo, muchas ganas, espabila, ponte el tiro, no sé, ten un bonito día. Entonces va sumando todo a cambiar a la sociedad. Entonces, si el libertario o algo así quiere perjudicar a todos, pues, mijo, al final de todo, entre más pobres haya, después de los pobres en la cadena, son los que tienen dinero. Y el que tiene dinero porque hay pobres. Entonces, si te estás echando a los que te están dando, pues qué mal agradecido eres. Sí. Y después eres tú, después vas tú. Entonces, también ayuda a la situación para que todos avancemos. Quizás un poquito más tú si quieres, pero sin ellos no eres nada. Entonces tú eres igual que ellos. Entonces tranquilo. Entonces la base de toda la economía y de básicamente cualquier sociedad es la igualdad. Wow, me gustó muchísimo la reflexión.
Gracias. Y bueno, ya cosas extra. Ahorita que mencionabas un poco de ayudar a otras personas y así. Sé que tienes un proyecto, una iniciativa que se llama Navidad para Todos. Es ¿Nos correcto. podrías platicar un poquito más de ella para que pues podamos podamos saber Ajá. de lo que consiste? Pues Navidad para Todos salió de una idea de mi novia. Debo de admitirlo que la idea no es mía, es de mi novia. En el que los dos siempre hemos estado muy metidos en ayudar a las personas. Y aquí empezó el frío. Entonces, un día que uno del Rappi me pidió cosas porque trabajaba en la fundación. Entonces mi novia me dijo, oye, yo tenía 29,000 seguidores en ese momento. Me dijo, oye, ¿por qué no? Como que usas tu rango de visibilidad y sacamos algo de ahí y empezó a salir Navidad para Todos, que se trata de una recolecta de juguetes, ropa, víveres o dinero de la gente pueda ayudar para todos los necesitados aquí en Monterrey. Como estoy solo por lo pronto, bueno, nos afiliamos ya a un orfanato, empezamos solamente para ellos, pero se trata de una recaudación normal como existen en todo México, pero esta vez yo lo estoy haciendo solo bueno, con mi novia, obviamente, este, colaborando con diferentes TikTokers que están conmigo, bueno, o que nos compartimos mucho, platicamos, somos compas De de ahí de los plataforma. videos. Sí, sí, nos terminamos, son de diferentes partes de México, pero terminamos siendo compas entre los videos, entre las mentadas de madre. Hay un punto que llegamos a puntos comunes, pues somos compas ya. Entonces, pues es esto, es una recaudación para un orfanato en el que va a estar a mediados o principios de noviembre, no me acuerdo, y va a estar hasta mitades de diciembre, en la que le vamos a dar una oportunidad de tener una Navidad, aunque sea un poco más alegre, a los que quizás no siempre tienen Navidades alegres o nunca. Uno como quiera, cuando es niño sabía que en el pino va a haber algo, Sí. porque sus papás, perdón si un niño lo ve, sus papás se lo entregaron. El del orfanato, ¿quién se lo entrega? Porque pues entendemos cuál es el concepto del orfanato. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Venga, ten. Aquí tienes un juguete, el que querías, o quizás no es el que querías, pero aquí hay un juguete, mira qué ropa, abrígate. No hay alguien que te abrigue, yo te abrigo esta vez. Y un año nuevo también. Oye, conseguimos un refrigerador nuevo. Entonces, oye, mira, me enteré que el orfanato se le quemó el refrigerador. Justo yo consigo uno, ten. Entonces, ¿por qué batallas? Venga, aquí te vamos a ayudar, no pasa nada. Entonces, esa es la ayuda. Planeo hacerlo como que general de siempre. ¿Quieres algo? Tráemelo, yo te lo llevo, no pasa nada. Pero como que la colecta grande se va a hacer cada diciembre. Tal vez Día del Niño, pero eso estamos viendo. Qué padre. Igual voy a poner toda la información que puedan en la descripción y en donde pueda hacerlo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? ¿Tus redes, cómo te podemos encontrar o cualquier otra cosa? Bueno, en TikTok me pueden encontrar como Economía para Todos. En Instagram, Economía para Todos 00, si mal no recuerdo. Y ya son las únicas redes que uso. Bueno, en YouTube igual, Economía para Todos también. En Facebook están usando mis videos algunos, en YouTube igual, pero pues, No ¿qué le son hago? oficiales. Sí, sí, no, en Facebook no estoy, y en YouTube si no sé Economía para Todos no soy yo. Nada más, si no ponen que soy yo, nada más échenme paro. Nada más vamos a tomar una foto. Sí, Saluda. claro. Que estamos en el podcast para ponerlo también. No, igual yo iba a tomar una foto. Entonces ya cuando salga, voy a subir de hoy, salí en este podcast para que lo vayan a ver todos, le Muchas echen un gracias. ojo y obviamente la promoción. Entonces, pues nada más, estimado, muchas gracias por invitarme, por Al tomar en cuenta contrario. más que nada. No, al contrario, muchísimas gracias por darte el tiempo, por platicarnos un montón de cosas interesantes, me gustó mucho. Y pues a ustedes que lo escuchan, muchísimas gracias por su tiempo. Y pues que estén muy bien, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.